La palabra de Dios nos marca que el profeta Elías fue uno de los hombres que sintió el poder y el respaldo de Dios en su vida. No fue uno de los hombres al que le habían contado del poder de Dios, o no fue un hombre al que le habían dicho que había un Dios poderoso. No, fue un hombre, la palabra de Dios marca que fue un hombre que lo experimentó en carne propia, que experimentó el poder del Dios poderoso. La palabra de Dios nos marca que el profeta Elías es llamado a una tarea para vencer a 450 profetas de Baal. Y él solo, con el respaldo de Dios, pudo vencer a 450 hombres. No había otro profeta a su lado, no había alguien más que lo ayudara. Él era solo con la ayuda de Dios. Y quizá en ese momento en que el profeta Elías pudo ver el respaldo y el poder de Dios, se sentía gozoso, se sentía feliz y su corazón estaba lleno de mucho gozo. Pero la palabra de Dios nos marca que el profeta, después de haber sido llamado a esta tarea, recibe una amenaza de muerte. Y en ese momento, a pesar de que no mucho tiempo atrás el profeta había experimentado en carne propia el poder y el respaldo de Dios, cuando su vida se ve amenazada, quizá el corazón del profeta se llena de angustia, se llena de temor, se llena de tristeza, se llena de ansiedad. Y por un momento todas estas cosas le hacen olvidar el poder de Dios. Le hacen olvidar que no mucho tiempo atrás Dios lo había respaldado y que con la ayuda de Dios había vencido a 450 hombres. Pero ahora se ve angustiado, se ve temeroso y sale huyendo. La palabra de Dios nos marca que sale huyendo. No pide respaldo a Dios en este momento. Quizás su corazón y su mente se nublaron, el miedo se apoderó de él y sale huyendo, sale escapando por su vida. Y la palabra de Dios nos marca que una vez huyendo se queda dormido. Y el capítulo 19 de Primera de Reyes, verso 7, para la gloria de Dios, dice así. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, tocóle, diciendo, levántate, come, porque gran camino te resta. Dice el verso 9 también, y allí se metió en una cueva donde tuvo la noche, y fue a él la palabra de Jehová, el cual le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Habíamos visto que un hombre de Dios había experimentado el poder y el respaldo de Dios. Sin embargo, escena siguiente, ahora el mismo hombre se encuentra huyendo por su vida, escondido en una cueva, olvidando el poder, la misericordia de Dios, olvidando el respaldo y por él mismo intentando salvar su vida, poniendo todas sus fuerzas para salvar su vida. Viene un ángel y le dice, come, porque gran camino te resta. Después la misma palabra de Dios en la cueva le dice, ¿qué haces aquí, Elías? Como diciéndole, yo no te llamé a estar aquí, ¿por qué no estás cumpliendo las tareas que yo te ordené? Y quizá esta amenaza de muerte que recibió el profeta Elías pudiera parecerse ahora a lo que la iglesia está atravesando en estos momentos. Es cierto que todo el mundo en este momento quizás está atravesando por situaciones difíciles en una crisis económica, una crisis social, una crisis laboral, en cuestión de salud, una crisis también. Y la iglesia también está pasando todo esto. Pero quizá la iglesia se ha afanado tanto en salir a flote en estas cuestiones externas que se ha olvidado que también en su corazón, en su interior, debe de librar una batalla espiritual. Y quizá estamos tan afanados en salir a flote en todas las cuestiones que ya mencioné, que estamos dejando de lado una guerra espiritual. Y el enemigo de esto se ha agarrado para poder hacer frente y vencernos en esta guerra espiritual que hemos descuidado. Porque quizá, al igual que el profeta Elías, al recibir aquel comentario de que quizá el trabajo va a escasear, de que quizá la comida ya no va a llegar a la mesa, de que quizá la enfermedad puede llegar mañana, nuestro corazón, a pesar de, al igual que el profeta Elías, haber experimentado el poder y el respaldo de Dios meses atrás o años atrás, en este momento nuestro corazón, nuestra mente, nuestro entendimiento se ha nublado y lo único que vemos es la angustia, es la tristeza, es el temor, es el ¿qué va a pasar mañana? ¿Qué va a ser de mí? Necesito hacer algo para salir a flote. Y salimos huyendo al igual que el profeta Elías, dejando aquí la confianza en Dios. Y hoy la palabra de Dios, no yo, no nadie más, la palabra de Dios viene a ti al igual que ese ángel y te dice, levántate, porque gran camino te resta.
O viene la palabra de Dios también y te dice, ¿qué haces aquí? ¿Qué haces aquí, Daniel, Juan, Pedro? Como te llames. Tómalo personal. ¿Qué haces aquí? Escondido en una cueva, al igual que el profeta Elías. No estoy hablando físicamente, sino espiritualmente. ¿Qué haces aquí perdiendo una batalla? ¿Qué haces aquí dejando que el miedo, que la incertidumbre, que el temor, que la ansiedad se afanen sobre ti y te hagan arrodillarte? Pareciera que estás en la esquina de un cuadrilátero, pareciera que estás contra esquina, en la pared, derrumbado, el depredador está contra ti y tú como la presa simplemente derrumbado, perdiendo una batalla. Y hoy la palabra de Dios viene y te dice, ¿qué haces aquí? ¿Qué haces aquí escondido? Levántate, gran camino te resta. No te llamé a ser humillado, no te llamé a que el miedo, el temor, la incertidumbre se afanen sobre ti. ¿Acaso no recuerdas quién es el Dios que respaldó a Elías? Ese Dios que te ha respaldado a ti también por años. No te llamé a estar arrodillado. Levántate. Levántate y entiende que se está librando una guerra espiritual, más que económica, social y en cuestión de salud. Hay una guerra espiritual que se está librando. Al igual que tomas medidas para hacer frente a esta cuestión sanitaria, debes de tomar medidas para hacer frente a una cuestión espiritual. ¿Cuántas veces estás ayunando? ¿Cuántas veces estás orando? ¿Cuántas veces estás abriendo tu Biblia? La palabra de Dios hoy te dice, levántate, no te llamé a ser humillado. ¿Que no recuerdas quién te ha respaldado? ¿Que no recuerdas quién es tu Dios? ¿Que no recuerdas que tu Dios es poderoso? Parecieras huérfano. Hoy la palabra de Dios quiere que recordemos que al igual que el profeta Elías fue respaldado, pero se levantó con la ayuda de Dios, tú también. No dejes que el miedo, que el temor se afane. Sí, somos humanos y como carne nos duele y nos da miedo, pero no dejemos que todo eso haga morada en nuestro corazón, hacernos perder la confianza en Dios. Que la palabra de Dios sea nuestra confianza, sea nuestra guía y que podamos hacer frente a esta batalla espiritual con la ayuda de Dios. Hoy la palabra de Dios también te dice, levántate, sal de esa cueva donde también te has escondido espiritualmente. Sal de esa cueva, levántate. ¿Qué haces aquí? Yo no te llamé a estar ahí, yo te llamé a librar una batalla espiritual. Cada quien conoce en su corazón a qué lo ha llamado Dios, pero es necesario seguir trabajando en lo que Dios nos ha ordenado a pesar de las circunstancias. Dios te bendiga.